Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, por México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Gracias, Señor, por México. Con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte en México, con tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Hola, vamos a hacer una oración pidiendo a Dios por toda nuestra nación, así como también por las necesidades que puedas tener. Tú también puedes hacer tus peticiones. Bendigamos a esta hermosa nación donde nuestro Dios nos ha permitido y nos permite vivir. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora junto a mí. Bendito Padre, te damos gracias por México, te damos gracias por toda la gente que habita este país, te damos gracias por tantos recursos naturales con los que has bendecido a esta bella nación. Te damos gracias, Santo Padre, porque a lo largo de su historia tú has cumplido tus planes para que esta nación sea lo que hoy es. Oramos pidiéndote para que tú quites todos los males que no permitan el progreso integral, el desarrollo de esta nación. Te pedimos para que México pueda tener un desarrollo, Señor, donde no solamente nos fijemos en la infraestructura o en el desarrollo humano, en las áreas científicas, sino también que podamos apreciar y que podamos trabajar también por el desarrollo espiritual de todos los habitantes que estamos siendo parte de esta nación. Te pedimos, Padre glorioso, para que todos los cristianos, las iglesias y cada ciudadano en general pueda también contribuir con la parte que le corresponde para hacer de esta nación lo que tú quieres que ésta sea. Oramos por todos los enfermos, Padre, para que tú les sanes.
oramos también para que tú nos ayudes a poder encontrar también la cura definitiva para detener la pandemia que tanto azote está trayendo a la población mexicana. Oramos poniendo en tus manos también este tiempo de meditación para que nos guíes con tu Espíritu Santo y que nos hables conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Recuerda que puedes utilizar la guía que nosotros facilitamos para profundizar en tu meditación. Si tú no usas esta guía, está bien, pero tú usa cualquier otro recurso. Toma tus propios apuntes, tu propio lápiz, tu propio cuaderno y haz tus propias anotaciones de lo que la palabra de Dios tiene que decirte a ti en cada uno de esos devocionales. El tema para hoy se titula El Patriota y este tema está basado en Romanos 13, del 1 al 10. Vamos a ver lo que las Escrituras nos tienen que enseñar sobre esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El patriota. ¿Este tema acaso se refiere solo a aquellos individuos que fueron parte de esta nación y que en un momento dado de su historia emprendieron alguna acción importante o trascendental para la vida nacional? Seguramente que este término debe aplicarse a ese tipo de personas, a ese tipo de ciudadanos, pero no son los únicos que están llamados a ser patriotas. Este término no solo se aplica a ellos. Para entender entonces el por qué estoy diciendo esto, es importante que entendamos a qué se refiere este término. Para comprenderlo, veamos la siguiente definición. Patriota, por un lado, patria, por un lado, se refiere a la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Puede ser también el lugar, ciudad o país en que se ha nacido. Y patriota es la persona que tiene amor por su patria y procura todo su bien. El patriota entonces tiene esa peculiaridad. Ama a su patria y además, por dicho amor, procura todo su bien. Y sabes que los cristianos somos llamados a ser patriotas, somos llamados a tener amor por nuestra patria, amor por el lugar, amor por la gente que conforma dicho lugar a la que llamamos nación, y al mismo tiempo somos llamados a procurar todo su bien. De eso han tratado los versículos. Así entonces veamos qué es lo que hace un patriota. Bien,
Primero, vamos a entender que el patriota practica el respeto y el sometimiento. En el contexto de los gobernantes, las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos practicar el respeto y el sometimiento por las autoridades. Todas las naciones han sido creadas por Dios. Dios utilizó un método muy particular para que éstas se organizaran. Cuando allá en Génesis encontramos que hubo aquel episodio al que conocemos como la confusión de las lenguas a raíz de la torre de Babel que se construyó, que tú podrás recordar que esa torre tenía el propósito de que si alguno se extraviaba o se iba muy lejos, que podía retornar y regresar al ver dicha torre, al identificarla. De esa manera nadie se iría tan lejos y nadie se perdería. Sin embargo, Dios había dicho: llenad la tierra y sojuzgadla. Y la humanidad estaba yendo en contra de los planes de Dios. Dios quería que la tierra fuera llenada completamente, que fuera administrada, pero la humanidad estaba pensando en quedarse acumulada en un solo lugar. Y dice la Biblia que Dios confundió sus lenguas, y es allí donde todos comenzaron a organizarse a partir del idioma que hablaron, porque a partir de ese acontecimiento todos se reagruparon conforme a su idioma, y es ahí donde ya comienza entonces a darse la dinámica de movilizarse y al mismo tiempo de organizarse y de establecer gobiernos y formas de permitir la vida social con la finalidad de procurar el bienestar. A esas autoridades la Biblia dice que nosotros les debemos respeto y sometimiento. Sin embargo, encontramos en nuestros días una actitud muy crítica y muy adversa a toda clase de sistema de autoridad gubernamental. Una manera de ilustrarlo es con la siguiente imagen que pongo delante de ti. Muchos cuestionan quién te crees que eres. Muchos se dirigen a las autoridades con una actitud profundamente crítica. Sin embargo, el plan de Dios no es ese. El plan de Dios no es que vivamos cuestionando todo acerca de lo que hacen o no hacen las autoridades gubernamentales. Antes que nada, la Biblia lo que nos enseña a nosotros es que les debemos respeto. Así dice el versículo número 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y la razón fundamental que nos dice para someternos o para respetarlas tiene que ver con que estas autoridades han sido puestas por Dios. Así dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así entonces, recuerda siempre esta segunda ilustración. Toda clase de gobernante ha sido puesto por Dios. Toda. No tienes ninguna razón para justificar alguna falta de respeto o de sometimiento a la autoridad. La Biblia no nos está diciendo que nos sometamos solo si son buenos, solo si son buena gente, solo si son de la misma fe que la nuestra, o que nos sometamos solo si no son corruptos, o que nos sometamos solo si no hay ninguna clase de maldad en ellos. El mandamiento es claro: debemos someternos porque Dios ha establecido toda autoridad. Recordarás la época en la que estas palabras fueron dadas originalmente. Eran épocas donde los gobernantes se comportaban de una manera muy horrible en contra de la iglesia, perseguían a los cristianos, daban muerte a los cristianos, y en ese contexto, en un mundo donde los gobernantes no cristianos gobernaban a su antojo, siguiendo sus propios caprichos, en ese contexto es que esta palabra nos fue dada. Por lo tanto, nosotros debemos respeto, nosotros debemos sometimiento a la autoridad, independientemente de si está conformada o está a cargo de personas que son muy capaces o si son lideradas por personas que pertenecen a algún partido político de nuestra preferencia. Es indistinto, el mandamiento es uno: debemos someternos porque
no hay autoridad sino puestas o establecidas por Dios. Así entonces, vamos a ver la siguiente imagen también, que nos habla acerca de que quien se opone a la autoridad se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. En el versículo que hemos pasado anteriormente, sin leerlo, dice de la siguiente manera: de modo que quien se opone a la autoridad, fíjate bien, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Oponerse, por lo tanto, a la autoridad es oponerse al mismo tiempo a lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿A qué somos llamados? Veamos lo que continúa en el siguiente versículo, en el 5. Dice de la siguiente manera: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué espera Dios que hagamos entonces? Bueno, que aceptemos dicha autoridad y que las respetemos. Una manera de ilustrarlo, te lo muestro de esta forma. Si bien es cierto, en la imagen aparece alguien de rodillas, no está sugiriendo que adoremos a las autoridades o al líder que nos gobierna. Esta imagen solamente nos está hablando de tener respeto a las autoridades, porque estas han sido establecidas por Dios. Incluso los cristianos también podríamos no obedecer a una autoridad gubernamental cuando ésta nos quiera obligar a hacer algo que trae deshonra a Dios. Por ejemplo, si algún día legalmente se nos prohíbe nuestra fe, se nos prohíbe la práctica de la libertad de culto de la que gozamos hoy en día, los cristianos estamos llamados a no obedecer ninguna clase de disposición que vaya en contra de todo lo que trae honra a Dios. Si hay algo que deshonra a Dios, nosotros somos llamados a no seguir lo que deshonra, porque solo seguimos lo que trae honra a Dios. Así entonces, el patriota es alguien que respeta, es alguien que se somete a la autoridad, pero también vamos a ver, en segundo lugar, que el patriota cumple con sus obligaciones tributarias. Quizá esto no sea tan agradable o tan popular para los ciudadanos, tener que pagar impuestos, estar obligados a dar una parte de los ingresos para el sustento del aparato estatal. Y muchas personas piensan que es audacia intentar o lograr evadir alguna de estas responsabilidades que realmente son obligatorias para todos los ciudadanos. Sin embargo, la Biblia nos habla de la necesidad que tenemos nosotros de participar también de una manera responsable, atendiendo a todas las obligaciones tributarias a las que somos llamados. Veamos lo que nos dicen estos versículos que anteriormente hemos leído. Por ejemplo, el 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y dice el versículo siguiente, el 7: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenemos deberes. Ser parte de una nación es un privilegio. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Una persona que es patriota, es decir, ama a su nación y al mismo tiempo procura su bien, es una persona que respetará la estructura jerárquica del gobierno, se someterá a ella y al mismo tiempo cumplirá sus obligaciones tributarias. Porque una nación, para que funcione como debe ser, es una nación que debe estar organizada. Se organiza y toma una estructura en función del bienestar de sus ciudadanos. Pero todo eso implica la necesidad de que los habitantes
aprendan a respetar la estructura del gobierno, la autoridad establecida, y al mismo tiempo que sus habitantes sostengan a dicha organización para que la nación pueda funcionar de la manera más eficaz posible. Claro que no siempre tenemos las mejores experiencias, pero esa no es una razón para no cumplir con lo que la Biblia espera que nosotros cumplamos como cristianos. La Biblia nos está diciendo a nosotros que no le debamos nada a nadie. A las autoridades les debemos respeto. A nuestra nación le debemos tributos. Y todo lo que nosotros debemos cumplir con dicha obligación. Por eso es que alguien que busca el bien de su nación será alguien que aprenderá a valorar y a apreciar el participar del sostenimiento y desarrollo de su nación. No es nada correcto que un ciudadano, independientemente de la justificación que quiera tener, evada dicha responsabilidad. Así es que ser patriota es también participar de lo que es el desarrollo de una nación, y dicho desarrollo conlleva la necesidad de el participar, como ya lo dije, de todos los tributos que sean necesarios. Claro que debemos estar orando siempre por sabiduría, para que Dios les dé entendimiento a las autoridades, para que sepan establecer los impuestos que son necesarios, pero también para que hagan una buena administración de dichos recursos. Pero si no están haciendo una buena administración, en todo caso, los cristianos y todo ciudadano es llamado a cumplir con sus obligaciones. Claro que las autoridades también, como cualquier otro ciudadano, dará cuentas a las justicias también terrenales, pero sobre todo a la justicia divina sobre la manera en la que administra y se condujo al estar ejerciendo o desempeñando alguna función pública. Veamos y pasemos al tercer aspecto de este devocional. El patriota también mejora a su comunidad amándola. No es responsabilidad exclusiva del gobierno buscar el desarrollo y toda clase de mejorías de la comunidad. No es exclusivamente responsabilidad de las autoridades gubernamentales velar por el progreso y el desarrollo de la nación. Todos tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es individual. Incluso quiero decirte, si cada uno de los habitantes de esta nación, independientemente de la profesión, independientemente del rol que ocupemos, si desempeñáramos y cumpliéramos con nuestra obligación de mejorar a nuestra comunidad, amándola y procurando su bienestar por siempre, te garantizo que esta nación sería mucho mejor. Veamos lo que tenemos que aprender de las Escrituras en este aspecto. El versículo 8 nos dice, como ya lo leímos, no debáis a nada a nadie, sino, dice, amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No solamente tenemos una obligación para con las autoridades. ¿Cuál es nuestra obligación para con las autoridades? Respeto y sometimiento. No solo tenemos una obligación para con la nación en general. ¿Cuál es nuestra obligación para con la nación en general? Los tributos, pagar los impuestos. La tercera obligación que tenemos como patriotas es amar al prójimo, amar a la comunidad, amar a los demás ciudadanos. Es vital, es central poder hacerlo. Nosotros no debemos deberle nada a nadie, sino solo el estarles amando. Habiendo cumplido con las demás obligaciones, debemos vivir amando al prójimo. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Mira, te lo muestro para que no se te olvide de la siguiente forma. Cada vez que tú te relacionas con una persona, cada vez que tú entras en contacto con la comunidad, tú debes tener grabado siempre esto. Tú debes pensar en tu corazón, verle y decir, te debo amor.
¿Qué implicará esto? ¿Qué implica tomar conciencia del hecho de que nosotros le debemos amor al prójimo? Cuando nosotros continuamos leyendo lo que el versículo 9 nos dice, podrás tú observar allí que dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros no queremos hacerle o causarle alguna clase de mal a nuestro prójimo. Por lo tanto, todo lo que se menciona al principio del versículo no debe tener lugar en las relaciones interpersonales cuando el amor nos gobierna. Cuando decidimos amar al prójimo, nosotros sabremos que las prácticas que se mencionan allí son prácticas que traen daño a un individuo. Cada una de esas prácticas no ayudan a una sociedad. Ni el tema del adulterio, ni el tema de matar, ni de hurtar. Estamos viviendo continuamente bombardeados de noticias que nos traen constantemente las tragedias que viven nuestros ciudadanos. Son objeto de muerte. ¿Cuántos ciudadanos mueren por causa de la violencia? ¿Cuántas noticias encontramos acerca de hurtos, de robos, de asaltos? ¿Cuántas noticias no encontramos también acerca de calumnias, difamaciones, de mentiras que se difunden? Todo eso es perjudicial para una sociedad. Los periódicos están saturados de noticias como esas. Todas tienen que ver con vicios dentro de la sociedad. Todos esos vicios podrían ser erradicados si todos los ciudadanos que habitamos en este país o en el país donde Dios nos tenga, aprendiéramos que nosotros le debemos amor a nuestro prójimo. Y si amamos, evitaríamos todo eso que se menciona en este versículo, se evitaría todo ese contenido que encontramos en los medios noticiosos de nuestros días. El amor nos ayuda a mejorar a nuestra nación. El patriota aprende que no solamente debe orar por su nación. Es bonito orar, debemos seguir orando, pero Dios no espera solo oración de parte tuya. Dios espera de ti que seas un verdadero patriota. Por lo tanto, el verdadero patriota, el que ama a su país y busca su bien, aprende a orar, pero también aprende a respetar a la autoridad. No anda difundiendo o participando de toda clase de bromas que puedan ser ofensivas hacia la autoridad o de manifestación de falta de respeto hacia la autoridad. Además, el patriota también aprende a cumplir con sus obligaciones tributarias y el patriota también aprende a amar a la comunidad, porque el amor ayuda a evitar todos los vicios y males que trae o que se viven en una sociedad. Mira esta imagen en este aspecto y recuerda siempre: matar, hurtar y codiciar, que son males en una sociedad, males en nuestra nación y en cualquier otra, se pueden erradicar si aprendemos a amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Que Dios haga de ti un verdadero patriota, que Dios haga de ti, mujer, una verdadera patriota, que tú puedas cumplir con tus obligaciones, porque Dios te lo está ordenando, no por temor al castigo de las autoridades, sino simplemente porque amas a Dios y quieres hacer todo lo que Dios te manda. Dejo en tu pantalla el resumen de estos puntos para que tú continúes meditando en cada uno de ellos. El patriota, recuerda, practica el respeto y sometimiento. El patriota
cumple con sus obligaciones tributarias y el patriota mejora a su comunidad amándola.